¿Cuál es la misión social de la Iglesia? Recordemos que todas las personas que creemos en Jesús formamos parte de la Iglesia, y la cabeza de la Iglesia es nuestro Señor Jesucristo, quien nos guía a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Para saber cuál es la misión social de una iglesia, eso quiere decir de todas las personas que creen en Dios, que creen en Jesucristo, porque todas ellas forman la iglesia, pues debemos empezar a ver hacia atrás y ver cómo era la iglesia primitiva. Esto quiere decir esa iglesia que formaron los 11 apóstoles, que luego llegaron a ser 12 nuevamente, e incluso empezaron a ser más con la llegada de Pablo y muchos otros más discípulos. Pues en esta iglesia primitiva, una de las cosas importantes era la palabra de Dios, ya que esta palabra era la base de todo. Por lo tanto, no debemos descuidar nuestra comunión con la palabra de Dios. Cada día debemos leerla, escudriñar, tratar de profundizar, tratar de resolver todas las dudas que tengamos en nuestra mente, para así empezar a edificar nuestra vida sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Otra de las características de la iglesia primitiva es que ellos compartían el pan material y el pan espiritual con todos los necesitados. Si bien estamos llamados a compartir el Evangelio, que vendría a ser el pan espiritual, también estamos llamados a compartir el pan material. Si tú tienes algo en exceso que puedes compartir con las personas que lo necesitan, pues adelante, estás llamado a compartir también el pan material, a ser de bendición para esas personas que en ese momento no tienen, y en ese instante puedes aprovechar para también compartir el Evangelio, que es lo más importante, la comida espiritual. Por otro lado, tenemos a la oración. La iglesia primitiva oraba casi todo el tiempo sin cesar. Es por ello que veían grandes milagros. Además que con la oración pedían por los apóstoles, que muchas veces eran encarcelados, perseguidos y estaban pasando por muchas aflicciones. Otra característica muy importante es que se dedicaban a ayudar a los necesitados, a los que sufren, demostrando así que eran luz y sal en este mundo. Eran luz para esas personas que tal vez se encontraban en una situación muy difícil y que lo veían todo oscuro, pues estas personas que compartían con ellos eran esa luz, esa esperanza de que podían cambiar las cosas para mejor. Y también eran sal porque le devolvían el sabor a la vida de estas personas que ya habían perdido toda esperanza, de estas personas que estaban viviendo por un mal momento. Pues las personas que conformaban la iglesia primitiva eran luz y sal, así como nos pide nuestro Señor Jesucristo que seamos también. Y no solamente ello, sino que empezaron a ver grandes proezas, milagros, así como dijo Jesús, que los apóstoles harían milagros más grandes incluso que Jesús, y uno de ellos es cuando Pedro sanaba simplemente con pasar su sombra por encima de los enfermos. Y esto gracias al Espíritu Santo que habían recibido en el día de Pentecostés. Y para entender mucho más acerca de la iglesia primitiva, pues a continuación vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 41 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Ahí podemos hacer una pequeña pausa para poder analizar lo que hemos leído. Vemos que en la primera predicación de Pedro se convierten 3,000 personas. ¿Se imaginan ese gran milagro? Un hombre como Pedro hablando de Jesús, del Evangelio, y en ese instante 3,000 personas se añaden a la iglesia, y no solamente eso, porque también deciden bautizarse y así declarar públicamente que también eran seguidores de Jesucristo. Y por otro lado, nos dice que ellos tenían una comunión unos con otros. También compartían el pan y juntos realizaban oraciones. En el versículo 45 la palabra de Dios nos dice: y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué interesante esta parte de la Biblia que hemos leído, porque nos dice que vendían sus propiedades. Y esto con la idea de compartirlo todo. Tenían un corazón tan puro en esos momentos que decidían compartir con los más necesitados lo que tenían. Y los apóstoles eran los encargados de agarrar ese dinero y de repartirlo justamente con todos los miembros de esa iglesia. En la actualidad seguramente muchas personas no podrían hacer eso, no podríamos tal vez hacer eso, tal vez porque nos falta fe, nos falta estar llenos del Espíritu Santo, pues los apóstoles, recordemos que habían estado con Jesús, caminando con Él durante 3 años, y ese es el poder transformador que Jesús tuvo en sus vidas. Los cambió rotundamente y les quitó todo egoísmo, toda falta de igualdad, pues aquí vemos cómo ellos compartían, incluso vendían sus propiedades para poder tener igualdad y tener una comunión con sus hermanos. Además que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y por supuesto que todo el pueblo seguramente veía a ese grupo de personas cómo se trataban con tanto amor, que muchos de ellos los veían con una gracia, esa gracia que les daba Dios. Muchos seguramente querían pertenecer a la iglesia porque los veían como unas personas distintas, unas personas desinteresadas, que lo único que querían hacer es compartir la palabra de Dios, alabar a Dios y ganar almas para Jesucristo. Y a continuación debemos reflexionar cómo es la iglesia actual. Pues esa reflexión te la dejamos a ti, en tu casita, porque nosotros no somos nadie para juzgar. Recordemos que Jesús nos dice: no juzguéis o seréis juzgados. Pero bueno, para saber cómo está el estado de la iglesia actual, pues recordemos que Jesús nos dio 2 grandes mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor que tenemos hacia nuestro prójimo, hacia Dios también, pues no solamente debe quedarse en palabras, en una emoción, sino que también debemos demostrarlo con nuestras obras. Y allí es donde entra este tema nuevamente de la caridad, el tema de compartir con las personas necesitadas, ya que la iglesia primitiva tenía 3 grandes pilares. Uno era la predicación, donde hablaban de la salvación, el evangelio, las buenas nuevas noticias
de que Jesús había venido a este mundo a morir por nuestros pecados, y si creíamos en Él, pues recibiríamos el regalo de la vida eterna. Por otro lado, tenían el pilar de los milagros, ya que recordemos que curaban a los enfermos, liberaban a los endemoniados, por lo tanto, saciaban la necesidad espiritual y material también de muchas personas que se les acercaban. Y por último tenemos el servicio social, ya que ellos compartían todo lo que tenían. Y así nos dice la palabra de Dios que no había necesitados entre ellos. Y ya para ir cerrando este mensaje, tenemos un salmo muy bonito que está en Salmos 41, verso 1. La palabra de Dios nos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Ahí está esa linda promesa que tenemos para que podamos empezar a demostrar nuestro amor hacia el prójimo, no solamente con palabras, sino también con un abrazo, una sonrisa, o compartiendo lo poco o lo mucho que tengas. Pues aquí nos dice que Jehová nos librará del día malo si nosotros empezamos a pensar en las gentes, en las personas necesitadas, en la gente pobre. Recuerda que en este canal tenemos muchos más mensajes para edificar nuestra vida. Todo esto gracias a la palabra de Dios, que es un gran regalo que ahora podemos tenerlo en nuestras casas e incluso en nuestros celulares. Hay muchas aplicaciones que tú puedes descargarte y así tener la Biblia en tu mano. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.